Buenas tardes, Ibe. ¿Cómo estamos? Yo creo que estas alabanzas que hemos entonado, qué hermosas, ¿verdad? Y lo que hemos hecho es adorar a nuestro Dios, recordar su carácter, recordar que Él es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso, es un Dios de oportunidades y que Él es un Dios también fiel. Sus promesas, mi hermano, aunque las circunstancias como los vientos contrarios que la vida nos trae parecieran que no vamos a estar bien, pero el Señor va a cumplir sus promesas. Así que yo les animo a todos a seguir sirviendo al Señor, buscándole de corazón, buscando siempre sus verdades a través de la palabra del Señor, a través de la oración, de la comunión. Y yo estoy muy contento por la IBE, la manera como el Señor está obrando. Gracias, mi hermana Aitzel, hermosas canciones. Gracias, mi hermano a Frank también, que nos ayudó. Y gracias por el ministerio de alabanza, de adoración. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Y antes de comenzar el mensaje de esta tarde, quiero dar nuevamente la bienvenida a nuestro hermano Sergio. ¿Dónde está? Amén. ¿Dónde está Sergio? Ha salido. Y le damos gracias a Dios porque el Señor ha hecho un milagro tremendo en la vida de nuestro hermano. Y ¿por qué no contarlo? ¿Por qué no proclamarlo? El Señor ha sido bondadoso y proveyó para él un riñón. Y escuchen bien, en menos de 2 años, o casi 2 años por ahí, es algo increíble. La bondad, la misericordia y la fidelidad de nuestro Dios. Nuestro Dios, a quien servimos, es un Dios real. Es un Dios que vive. Es un Dios que escucha, es un Dios que vive en medio de su iglesia y conoce nuestros problemas, pero que también es un Dios que actúa y actúa con poder. Así que gracias, mi hermano Sergio, el Señor continúe bendiciendo su vida. Estábamos un poquito tristes por el clima que se venía el sol y después venía la sombra y el frío, pero creo que ahora ya tenemos el calor, ¿verdad? Tenemos el sol. Y le damos gracias a Dios por la naturaleza y por todas las cosas que Él nos da la oportunidad de poder participar y gozarnos. Así que vamos a continuar con el estudio de Primera de Corintios. Ya estamos en el capítulo 10. Estamos al final de este capítulo. Vamos a enfocarnos en los versículos 23 al 33. Y el título de este estudio, de esta parte del estudio, es Libertad con propósito. Tú y yo tenemos libertad, sí, pero esa libertad tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene una misión. Y ese objetivo y misión es vivir para la gloria de Dios. Así que, si ustedes recordarán, la semana pasada comenzamos en este capítulo 10. Y en los primeros versículos, del 1 al 22, hemos sido advertidos por el apóstol Pablo con mucha seriedad, con disciplina, podríamos decirlo, pero también con amor. Con amor. Lo mismo que nuestro Dios hace con nosotros. Y en los primeros versículos el apóstol nos recordó que el pueblo de Israel, aunque bendecido espiritualmente, él nos habló que cayó, este pueblo cayó por su desobediencia, ¿verdad? Pero también nos enseñó que no podemos, mi hermano, participar de la comunión. Él usó esta verdad de la mesa del Señor. Y Él nos dijo que no podemos participar de la mesa del Señor, o sea, de la comunión con nuestro Dios, y al mismo tiempo mantener comunión con el pecado y la idolatría, ¿verdad?
Y el mensaje, mi hermano, fue claro. No basta con comenzar bien. Hay que terminar bien. Hay que ser fieles a nuestro Señor hasta el final. Amén. Y ahora en estos versículos del 23 al 33, Pablo, mi hermano, nos toma de la advertencia de estos primeros versículos al terreno práctico de nuestra vida. Y la pregunta ahora es la siguiente: ¿cómo se puede vivir, cómo se puede mantener la fidelidad a nuestro Dios en un mundo lleno de ambigüedades, en un mundo lleno de zonas grises? Mucha gente menciona, pero para mí no es pecado. ¿Quién dice que es pecado? ¿Cómo usar la libertad que Cristo nos ha dado de una manera que glorifique a Dios, pero que también edifique al hermano, edifique a otros? Ahora es importante notar que los temas que vamos a ver sobre la libertad cristiana, la conciencia del hermano y la comida sacrificada a los ídolos no son nuevos de este capítulo 10. Si ustedes recordarán, ya hemos hablado de ello. Pero hay algo muy interesante, conversando con mi esposa, hay un principio muy importante en la Biblia, que cuando el Señor habla 2 veces de un mismo tema es porque es algo serio y Él quiere que pongamos atención. Él quiere que podamos tomar esta enseñanza y ponerla en práctica en nuestras vidas, porque es muy importante. Y el apóstol, mi hermano, como les dije, ya introdujo estos temas. En el capítulo 8, por ejemplo, nos enseñó que el amor debe gobernar, el amor debe dirigir al conocimiento. Si vamos a usar el conocimiento para destruir al hermano, ese conocimiento no sirve. Tenemos que hacerlo en amor, para edificación. Él mencionó que aunque un ídolo no es nada, si comer algo daña la conciencia de un hermano débil, entonces es mejor no comer. Es mejor abstenerse. ¿Verdad? Y en el capítulo 9 el apóstol dio su propio ejemplo. Vimos que él renunció a sus derechos como apóstol para ganar a más personas para Cristo. Él tenía muchos derechos, pero él renunció. Y en el versículo 22 del capítulo 9, él nos dice lo siguiente: que él se hizo a todos de todo para que de todos modos salvara a algunos. ¿Qué tal amor del hermano? Yo le llamo ¿qué tal empatía espiritual? Y ahora en estos versículos, como dije, del 23 al 33, el apóstol va a concluir, mi hermano, con esta enseñanza. Y aquí no solo se trata de comida o de tradiciones culturales, se trata de vivir con una mentalidad de misión. Se trata de vivir con una mentalidad de tener un corazón sensible a los demás y con un enfoque en la gloria de nuestro Dios. Así que esta tarde, mis hermanos, vamos a ver 3 principios espirituales que nos ayudarán a vivir en libertad, pero no con egoísmo. ¿Sabes por qué? Porque la libertad cristiana no es para hacer lo que yo quiera, sino para hacer lo que glorifique a nuestro Dios y edifique al prójimo. Amén. Y el primer principio espiritual, mi hermano, es: no todo lo que es lícito es útil ni edificante. Y el apóstol Pablo cita una frase que pareciera haber sido muy común entre estos hermanos en esta iglesia en Corinto. Y esa frase es: todo me es lícito. Parece que todos los hermanos ahí decían: yo tengo el derecho, yo puedo hacer esto. Y esta
expresión, mi hermano, resume, encapsula una idea que también hoy se escucha en nuestros días, en nuestra sociedad. Yo tengo derecho. No es pecado. No hay una regla que lo prohíba, así que yo puedo hacerlo. ¿Dónde? Muéstrame, sácame la Biblia, muéstrame ese versículo. ¿Verdad? Muchos de nosotros hemos estado en esas circunstancias. Pero Pablo, mi hermano, responde con sabiduría espiritual, sabiduría de lo alto. Y en el versículo 23, él dice lo siguiente: todo me es lícito, tienes razón, pero ¿sabes qué? Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo, dice, edifica. Y en el versículo 24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. ¡Wow! Increíble. Yo creo que este es un principio, mi hermano, que va contra nuestra naturaleza y la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Así que se establece, mi hermano, un principio muy importante, yo diría un principio muy poderoso. La vida cristiana no se trata simplemente de lo permitido, sino que la vida cristiana se trata de si esto es provechoso, si esto realmente conviene, si esto, lo que voy a hacer, lo que voy a decidir, edifica, ¿verdad? En otras palabras, lo lícito no siempre es lo sabio, escuchen bien. Lo permitido no siempre edifica. Y lo aceptable no siempre glorifica a nuestro Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las acciones, con las decisiones que tomamos. Como dije, en la cultura actual, donde el derecho individual es el valor supremo, este principio suena como un principio revolucionario, como decimos en nuestros países, como una persona que va nadando en contra de la corriente. Pablo nos recuerda, mi hermano, que en Cristo somos verdaderamente libres, pero esa libertad está regida, está dirigida, está llevada por el amor al prójimo. En Gálatas capítulo 15, versículos 13, él nos dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para ustedes mismos, sino servíos por amor los unos, servíos por amor los unos. Él nos está invitando a quitar nuestra agenda y poner la agenda del hermano, de la persona, del inconverso que necesita escuchar del Evangelio. La madurez cristiana, mi hermano, no se mide por cuántas libertades ejercemos, sino por cuánto limitamos voluntariamente nuestra libertad para edificar, para ayudar a otras personas. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice la palabra de Dios que siendo libre de toda obligación, dice, se humilló y se hizo siervo. ¿Y sabes qué? El ejemplo de nuestro Salvador es nuestro modelo para todos nosotros, no solamente para el pastor, los líderes o los maestros, para todos nosotros. Este principio también nos invita, mi hermano, a discernir nuestras decisiones diarias. Por ejemplo, ¿es lícito ver cierto contenido en las redes sociales? ¿Es lícito? Muéstrame la Biblia. Sácame ese versículo. Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí. Pero la pregunta que deberíamos de hacer es, ¿edifica tu alma? ¿Te llena del Espíritu? ¿Es lícito expresar tus opiniones en público? Claro, por supuesto.
Pero tus palabras, tus comentarios ahí en el Facebook o en cualquier otra red social edifican a las personas que van a leer o que van a escuchar esos comentarios. ¿Es lícito consumir ciertos productos? ¿Escuchar cierta clase de música o asistir, por ejemplo, a ciertos eventos sociales? Tal vez, mi hermano, no hay una provisión abierta, pero ¿qué fruto produce en tu espíritu el comer ciertos productos, escuchar cierta música o ir a estos eventos? El creyente maduro, mi hermano, no vive preguntando, ¿puedo? Sino, ¿conviene? ¿Edifica lo que voy a hacer? ¿Edifica mi comportamiento, mis palabras, mis comentarios? ¿Reflejan al Señor Jesucristo? Y este principio, mi hermano, transforma nuestra libertad. Yo diría que este principio es como un instrumento, es una herramienta que nuestro Dios va a usar, un instrumento de amor, para que tú y yo podamos tocar no solamente la vida de esos hermanos débiles en la fe, sino de aquellas personas incrédulas que necesitan escuchar, leer esas cartas escritas en nuestros corazones. Amén. Pero después de establecer este marco general, el apóstol pasa a mencionar casos específicos. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando no sabes si una carne fue ofrecida a los ídolos? ¿O qué hacer si alguien lo menciona? Así que Pablo nos lleva a considerar, mi hermano, la conciencia del otro, no solamente la de nosotros. Y esto nos lleva al segundo principio espiritual, que es: actúa con una conciencia limpia, pero tienes que estar atento a la conciencia ajena, a la conciencia del hermano, del prójimo. Y Pablo aquí, mi hermano, nos da dos escenarios muy concretos. Y el primero, él nos menciona la carnicería. En nuestros días sería el mercado, donde vamos a comprar, ¿verdad? Y en el versículo 25 y 26 él dice lo siguiente: de todo lo que se vende en la carnicería, de todo lo que se vende en el mercado, dice, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Cuando vayas al mercado no tienes por qué estar preguntando, oiga, esta carne, este pollo ha sido sacrificado a los ídolos. No tenemos que hacer eso. Cómpralo, ¿verdad? Y el segundo escenario es en la casa de un incrédulo. Y cuando leí este segundo escenario, se me vino a la mente lo siguiente, me puse a reflexionar. El apóstol Pablo aquí está poniendo un ejemplo posiblemente que sucedía en los días de esta iglesia en Corinto. Y dice, una situación que sucede cuando tú eres invitado a la casa de un incrédulo. Y me puse a preguntar, ¿cuántos de nosotros, cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los que profesamos ser hijos de Dios, somos invitados a las casas de las personas que no conocen el Evangelio? Muchas veces crecemos como una iglesia y nos apartamos, nos aislamos y nuestra relación solamente está dentro de la iglesia y nos olvidamos de las personas que están afuera. Así que es el deseo de mi corazón, que al igual que el Señor Jesucristo, el amigo de pecadores, podamos nosotros ser esos puentes, ser esos instrumentos de nuestro Dios, de ir afuera, de buscar a esas personas, de buscar a amigos, parientes, compañeros de trabajo, hacernos amigos,
para poder compartir con ellos. No solamente con palabras, sino a través de nuestros actos, de nuestra conducta, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero volviendo a este escenario, dice, en la casa de un incrédulo. Si alguno, dice en el versículo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. No tienes que, hermano, cuando alguien te invite a su casa, come, disfruta. No preguntes si alguien te presenta esos taquitos o el pozole o ese pollo a la brasa. Come. No tenemos que estar preguntando cosas, ¿verdad? Si tú sabes que no estás adorando a ningún ídolo, mi hermano, estás en libertad. No tienes que estar investigando. Pero luego introduce un tercer caso, en el versículo 28. Mas si alguien dice, os dijere, aquí cambia la situación, alguien menciona, esto fue sacrificado a los ídolos. Entonces el apóstol dice, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Y aquí, mi hermano, el enfoque cambia. Mira lo que dice el versículo 29. La conciencia, digo, el apóstol Pablo declara, no la tuya, sino la del otro. El apóstol, mi hermano, es muy directo. No se trata de tu conciencia, no se trata, mi hermano, de tus derechos, sino la del hermano, la de la persona que te ha invitado y que te está observando, de ella. Y este es un llamado a la sensibilidad, nuevamente les digo, mi hermano, espiritual, a la empatía espiritual. Nosotros los cristianos no hemos sido salvos, mi hermano, para vivir aislados. Somos una familia, somos una comunidad. Sabes que nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestras decisiones afectan a otras personas también. Hay que tener mucho cuidado. No es solamente tus derechos. Una decisión que para mí no tiene conflicto, para otro puede ser motivo de tropiezo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor con aquellas personas que son tropiezos? Sabemos, ¿verdad? Y como mencioné, no solo para creyentes débiles, sino también para inconversos que nos están observando. Nuestra manera, mi hermano, de actuar, nuestra manera de proceder, la manera en que hablamos, puede abrir o cerrar puertas al Evangelio. Qué interesante. Cuán importante, mi hermano, es que nosotros estemos viviendo, pensando, como decimos, ponernos en los zapatos de la persona que realmente necesita del Señor. En Romanos capítulo 14, versículo 21, el apóstol nos dice, nos hace acordar, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano dice tropiece. Cuán importante es no ser tropiezo al hermano. Así que la pregunta que tengo para la iglesia es la siguiente. ¿Estás atento al impacto de tus decisiones, de tu conducta, de tu hablar, de tus comentarios? Mi hermano, ¿estás cuidando tu testimonio frente a los nuevos creyentes, frente a tus hijos, frente a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo? ¿Consideras, mi hermano, que tu libertad puede convertirse en obstáculo si no la usas con amor?
Este principio, mi hermano, no significa, por otro lado, vivir con miedo o caer en un legalismo, sino que significa vivir con amor, sabiendo que todo lo que hacemos comunica, todas nuestras decisiones, todo lo que nosotros actuamos, habla, proclama de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tenemos que recordar que tú y yo somos cartas abiertas. Dice la palabra del Señor, leídas por el mundo. La gente nos está leyendo, nos está observando. Muchos de ellos no podrán quizás venir a la iglesia a escuchar, o quizás nunca en sus vidas escucharán un mensaje. Pero ¿sabes qué? Ellos están leyendo tu vida. Ellos están leyendo viendo si realmente eres un hijo de Dios. Ahora, después de hablarnos estos dos principios espirituales, el apóstol Pablo, mis hermanos, nos lleva a lo que yo considero la cúspide de este argumento. En otras palabras, más allá de lo lícito, más allá de la conciencia del otro, hay una meta que sobrepasa a todos estos. Y esa meta, mi hermano, es la gloria de Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos presenta el tercer principio espiritual, que es: hazlo todo para la gloria de Dios y para la salvación de las personas. En el versículo 31, el apóstol, mi hermano, escribe una de las frases muy sublimes, una de las frases muy importantes, poderosas de toda la Biblia. Él dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dice todo. Cuando leí este versículo, realmente me impactó mi corazón. Todo. Y todo significa todo, mi hermano. Todo lo que podamos hacer como seres humanos, como cristianos, tiene que tener un solo objetivo. Y ese objetivo es traer gloria, honra a nuestro Dios. La manera que hablamos, la manera como nos vestimos, la manera como respondemos, la manera como manejamos, todo. Y aquí mi hermano el apóstol levanta la mirada hacia el propósito y la misión suprema de la vida de un cristiano. Y es todo. Desde lo más común como comer y beber, hasta lo más espiritual como predicar o quizás servir dentro de la iglesia, debe de hacerse para exaltar, para reflejar, para honrar el nombre de nuestro Dios. Vivir para la gloria de Dios, mi hermano, significa que Dios es el centro de nuestras decisiones, que Él es el motivo de nuestras acciones y que nuestro Dios es el objetivo de nuestras vidas. Eso es lo que significa. Vivir para su gloria. Todo lo que hagamos. Que nuestro Dios esté siempre en nuestras mentes, en nuestro corazón, pero sobre todo en nuestras acciones, en la manera como respondemos, cómo actuamos. Y hermano, no vivimos para nosotros, sino para aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese es el Evangelio. El hermano Miguel siempre nos hace recordar esto, que fuimos comprados por sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya no nos pertenecemos, hemos sido comprados.
vivimos para nuestro salva, para quien nos compró, para quien nos redimió. Y este principio encierra, mi hermano, como dije, los dos anteriores. No todo conviene. ¿Por qué no todo conviene? Porque no todo glorifica el nombre de Dios, mi hermano. ¿Se dan cuenta ahora cómo hace sentido lo que el apóstol nos viene enseñando? No dañar la conciencia del otro, lo que significa amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Glorificamos a nuestro Dios cuando estamos amando al prójimo, no cuando estamos dañando esa conciencia. Quizás conducirlo y alejarlo del mensaje de salvación a través de nuestra conducta. Pero el apóstol Pablo, mi hermano, no termina aquí. En los versículos 32 y 33, él va a agregar algo más interesante. Y él dice lo siguiente: no seáis, dice, tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En otras palabras, no seas tropiezo a nadie. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando, dice, mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean, renuncia a sus derechos, glorifica a Dios, amando a esas personas, porque quiere que esas personas vengan al Evangelio, quiere ver esas almas ganadas para el Señor. Pablo no solo, mi hermano, quiere glorificar a Dios, sino quiere ganar muchos para Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ver familiares, amigos, que vengan a los pies del Señor? Yo creo que todos nosotros. Y este clamor, mi hermano, viene desde el capítulo 9, donde el apóstol nos dice en el versículo 22, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos, dice, salve a alguno. Es un versículo, un clamor. Ese era el palpitar del apóstol Pablo, glorificar a Dios a través del evangelismo, glorificar a Dios a través del amor. Así que glorificar a Dios no es solo cuestión de culto, de adoración, sino también, mi hermano, es una misión. Cada decisión que tomamos puede acercar o alejar a otras personas al Evangelio de nuestro Dios. Yo creo que este mes de julio es un mes donde se hace énfasis al evangelismo. Y yo le doy gracias a Dios porque a través de esta enseñanza podemos compartir con la iglesia. Realmente la razón, la misión por qué tú y yo estamos aquí, mi hermano, es para glorificar a Dios a través de la predicación del Evangelio. El ver almas salvadas. Es el deseo de mi corazón que todos nosotros, de una u otra manera, estemos involucrados. Como iglesia, pero también como familia, pero también como individuos. El Señor ha puesto a nuestro alcance muchas personas que están esperando escucharte y que te están mirando y que están leyendo esa carta que el Señor ha escrito en tu vida. Por eso, mi hermano, debemos de vivir con propósito eterno. Estamos aquí. El Señor nos ha dado la oportunidad de la vida, nos da la salud, nos da lo que necesitamos, su provisión, su guía, no para nuestro deleite, mi hermano,
sino para ser esos instrumentos que llevemos su evangelio a las personas que necesitan. Así que la pregunta que tengo para ti, iglesia, IBE, es la siguiente. ¿Glorifica a Dios cómo usas tu tiempo? Glorifica a Dios cómo usas tu tiempo. Tu cuerpo, tus recursos, tu influencia, porque todos nosotros de una u otra manera tenemos cierta influencia. Tu familia, tus hijos, glorifican a Dios. Mi hermano, estás viviendo con esa visión de eternidad, deseando que otras personas conozcan al Señor Jesucristo a través de tu vida, a través de tu testimonio. ¿O estás viviendo para ti? Estás viviendo en tus derechos. Como mencioné, mi hermano Pablo, el apóstol no nos llama a un legalismo y tampoco nos llama a la perfección, sino que Él nos llama a una vida centrada en Dios y en su misión. ¿Y sabes qué? Esa es la verdadera libertad del cristiano. Y para terminar, la iglesia, inclinando esos rostros. Hemos escuchado, mi hermano, la palabra de Dios, su mensaje. Este no es el mensaje del pastor Julio. Yo estoy convencido que el Espíritu Santo está hablando. Está hablando a tu corazón. Él quiere hacer negocios contigo. Mi hermano, este pasaje es un pasaje muy claro que nos habla de la madurez espiritual. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos ayuda a quitarnos como ese personaje principal y poner en ese lugar al hermano débil, al inconverso, a la persona que necesita salvación. Eso es madurez espiritual. Renunciar a nuestros derechos. De la misma manera como el Señor Jesús renunció el ser igual a Dios. En un mundo que nos dice, haz lo que quieras. El Evangelio, mi hermano, nos dice, haz lo que glorifique a Dios y edifique a otros. Y el apóstol no niega la libertad cristiana, al contrario, la afirma. Pero ¿sabes qué? La moldea con amor, con sabiduría y con un propósito aún más grande, más sublime. La gloria de Dios y la salvación de muchos. Es el deseo de mi corazón que estemos recordando estos 3 principios que hemos escuchado. No todo lo lícito conviene. Así que mi hermano, discierne lo que edifica. Considera la conciencia del otro. Así que mi hermano, vive con sensibilidad espiritual, con empatía. Hazlo todo para la gloria de Dios. Mi hermano, vive con misión, no por emoción. Que nuestras decisiones, nuestras palabras, lo que publicamos en las redes sociales, nuestras relaciones, amistades, prioridades, reflejen que Cristo es nuestro Señor y su gloria nuestro objetivo. Y que nuestra libertad no sea un estorbo, no sea un tropiezo, sino un instrumento de amor que conduzca a otros a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.